continuando con el capítulo de farmacología gastrointestinal, ahora tenemos programado el tema de antieméticos, eméticos y antieméticos, es decir, fármacos que se usan para el manejo de las náuseas y los vómitos. Ojo, cuando hablamos de antieméticos, no confundamos este punto con los procinéticos, los estimuladores del peristaltismo. Aunque algunos procinéticos tienden a usarse como manejo de las náuseas y los vómitos también, estos corresponden a otro grupo farmacológico, porque los procinéticos, la mayoría de ellos los van a actuar principalmente a nivel del intestino delgado o el estómago, favoreciendo el vaciamiento gástrico y el peristaltismo en sentido distal, para empujar el alimento, el contenido gástrico, hacia las partes distales, en el caso del estómago, para generar su vaciamiento. Este efecto procinético puede tener también de alguna manera un efecto antiemético, porque si el estómago está vacío y está dirigiéndose todo hacia abajo, sirve para controlar la emesis. Uno de ellos es la metoclopramida. Es un procinético que a veces lo usamos como un fármaco para evitar las náuseas y los vómitos, ¿cierto? Eso es un grupo farmacológico que lo tenemos programado para una siguiente sesión, cuando hablemos de fármacos que se usan en la motilidad gastrointestinal. Lo que vamos a ver ahora son antieméticos, fármacos que actúan no específicamente solo sobre el intestino, sino sobre los centros de regulación de la náusea y el vómito. ¿Ok? Si recuerdan este cuadrito que hemos trabajado al inicio cuando empezamos a hablar de los fármacos y las drogas gastrointestinales, recuerden que ya hemos hablado de de los inhibidores de bomba, de los bloqueadores de los receptores de histamina H2, ojo. Hemos hablado de los antiácidos, hemos hablado de los protectores, de los agentes de la mucosa. Hemos hablado incluso de antibióticos, sobre todo respecto del manejo de las del Helicobacter pylori, ¿cierto? Ahora vamos a trabajar este grupo, los antieméticos, que son prácticamente todos estos. Vamos a hablar de los bloqueadores de los receptores 5-HT3, HT3, de los receptores de dopamina, de los bloqueadores de los receptores de histamina, pero ojo, no del H1, no del H2, perdón, que estaban arriba para los antiácidos, sino de los H1. ¿Okay? Sobre todo de estos tres, vamos a comentar algo sobre los antimuscarínicos, anticolinérgicos, corticosteroides, cannabinoides, etcétera, de los receptores, antagonistas de los receptores de neuroquinina. Todos ellos funcionan como antieméticos. Ven que la metoclopramida y otros fármacos están dentro de los promotores de la motilidad. Son dos grupos completamente diferentes que se interrelacionan dentro de sus efectos, como hemos comentado hace un momento, pero corresponde a familias distintas de fármacos. Entonces, hoy nos enfocamos en esta breve sesión con los fármacos que se usan para las náuseas. Probablemente uno de los que más conocen, de los que más se usan de forma comercial, es el dimenhidrinato, el famoso Gravol, ¿verdad? Entre otras marcas que vienen. El famoso Gravol, que es ampliamente usado como dimenhidrinato. El dimenhidrinato en realidad es un antihistamínico, que aquí en otras partes del mundo no se suele usar. Hay otras moléculas como difenhidramina y demás, vamos a comentar ahora, pero está dentro de este grupo. Pero curiosamente no es el antiemético más eficaz, no es el más indicado. Hay muchos otros fármacos, incluso algunos con mucha mayor potencia y mucho más difundidos. ¿Ok? Bien. Recuerden, vamos a hablar un poquito de la fisiología del vómito para poder entender un poco el mecanismo de acción de los antieméticos. Recuerden que la emesis, cuando hablo de emesis, estoy hablando del vómito, y la sensación de náuseas en general son un reflejo protector, aunque vómito y sensación de náuseas son dos cosas completamente diferentes. El vómito hace referencia usualmente a la expulsión de contenido del estómago, ¿verdad? Usualmente como a manera de reflejo protector, sobre todo para tener
para tener el estómago vacío, o en todo caso, como un reflejo protector de sustancias tóxicas. De hecho, cuando uno ingiere algún tipo de veneno o alguna sustancia, una forma de protegerse del cuerpo es botar el contenido. Eso es el vómito. En cambio, la sensación de náuseas tiene, de alguna manera, eh, tiene una fisiopatología distinta. Para empezar, que está en centros diferentes, tienen un mecanismo cerebral diferente, receptores diferentes, neurotransmisores diferentes, y en general es una sensación un tanto, es básicamente la sensación, que podría estar asociado a fármacos, a cirugías previas, incluso a condicionamiento, ¿no? A un reflejo condicionado que vamos a comentar en un momento, casi prácticamente un reflejo pavloviano, ¿verdad? Bien, el centro del vómito es una zona con mínima barrera hematoencefálica. Mínima barrera hematoencefálica. ¿Qué quiere decir? Al tener mínima barrera, que cuando tenemos sustancias emetógenas, es decir, que estimulan el vómito, fármacos, prostaglandinas, bacterias, virus, lo que sea, fácilmente va a estimular el vómito. Y está bien, porque el vómito es un reflejo que tiene la función muchas veces de protegernos. Entonces, tiene que ser fácil y rápidamente estimulado. El centro del vómito, el centro emético, el centro de la emesis, está en la médula y es estimulado por una zona, tiene una zona que se llama la zona gatillo, trigger es gatillo, la zona gatillo quimio-receptora. En español, zona gatillo quimio-receptora. Solamente que es importante que conozcan la palabra en inglés, porque la mayoría de veces lo van a encontrar como la zona CTZ. Quimioreceptor, trigger, zone. Está en inglés. Cuando vean en adelante CTZ, está haciendo referencia a esta parte. Que se encuentra ¿dónde? En el área postrema. Quiero borrar acá. En el área postrema, como están viendo acá. ¿Y qué es el área postrema? Creo que por acá hay un grafiquito, me adelanto un poquito. Ahí está, ese es el área postrema. Es un área que se encuentra en el bulbo raquídeo, en la parte posterior del bulbo raquídeo, inferior al cuarto ventrículo, en la parte del piso, por debajo del cuarto ventrículo, por debajo de la zona vestibular. Ahí está el área postrema. Pero en general, en la parte posterior del bulbo raquídeo. Ahí se encuentra el centro, la zona gatillo quimioreceptora, que tiene diferentes receptores que son estimulados. Por ejemplo, receptores de serotonina, el 5-HT3, el D2, que es un receptor de dopamina, receptores muscarínicos, receptores cannabinoides. Por lo tanto, si se dan cuenta, esta zona gatillo quimioreceptora, que es el que va a terminar estimulando el centro de la emesis, ¿sí?, se puede estimular por diferentes neurotransmisores. Si están viendo este receptor de serotonina 5-HT3, pues ¿quién lo estimula? La serotonina, la dopamina, la acetilcolina, fármacos cannabinoides derivados del cannabis, etc. Ya se van dando cuenta del tipo de receptores que tiene, ¿no? Pues cuando se estimula esta área postrema, el centro de gatillo quimioreceptor, estimula el centro de la emesis y eso genera el efecto motor del vómito, ya la contracción de todos los músculos necesarios desde el diafragma, los músculos de la pared abdominal, del músculo liso intestinal, etcétera, para favorecer la emesis. ¿Ok? ¿Y quiénes lo estimulan? Por ejemplo, drogas citotóxicas, opioides, ¿no? Por eso los opioides generan este tipo de efecto, generan náuseas. Glucósidos cardíacos, L-dopa, bromocriptina, emetina. La emetina es un derivado del ipecac. ¿Se acuerdan del jarabe de ipecacuana? Jarabe de ipecacuana es un fármaco derivado de una planta de nombre ipecacuana que justamente estimula el vómito. Por eso, en ciertos casos de intoxicaciones, a las personas se les da jarabe de ipecacuana. ¿Para qué?
para estimular el vómito y botar el veneno, reducir la cantidad de tóxico dentro del estómago, ¿cierto? Todos ellos actúan a nivel de estos receptores. También se puede actuar a nivel del estómago, en el intestino delgado o el estómago, sobre todo cuando hay irritantes locales como bacterias, virus. Por eso los procesos inflamatorios gastrointestinales, una gastroenteritis por virus, por bacterias, estimula a los receptores de serotonina 5-HT3 que están en el intestino delgado y el estómago, y eso nos genera las náuseas. ¿Ven? Solamente que aquí hay un paso previo, hay un estímulo vagal, fibras aferentes, vagales y simpáticas, que luego ya estimulan el CTZ, el centro gatillo quimioreceptor, la zona gatillo. ¿Está bien? Listo. A nivel de la faringe también puede haber estímulo, sobre todo cuando se trata de un tóxico o un veneno. Es un reflejo protector. Esto estimula a las fibras aferentes del trigémino y el glosofaringio, el quinto par craneal y el noveno par craneal, que luego estimulan al núcleo del tracto solitario, que voy a ponerle sus siglas en inglés, el NTS, porque vamos a usar bastante estas siglas. Muy bien, que es una zona ya más superior, ¿no? El núcleo del tracto solitario. Y finalmente hay otras zonas mucho más superiores, ya a nivel de la corteza, que pueden, a nivel del sistema nervioso central, en la corteza, que pueden también terminar estimulando el vómito. Por ejemplo, la memoria, el miedo. Ustedes se han dado cuenta que a veces una persona por miedo puede vomitar, ¿sí? De repente cuando se acuerda de un evento desagradable, ¿no? Ustedes ahorita se ponen a pensar en la peor comida que hayan comido, no sé, de repente agarraron un plato de comida que estaba malogrado y se acuerdan. Ese recuerdo es tan malo que estimula centros superiores en el nivel de la corteza y eso estimula el centro emético. La anticipación, ¿qué significa? Es una forma de condicionamiento. Les explico a qué se refiere las náuseas por anticipadas. Las náuseas anticipadas son las náuseas que ocurren por quimioterapia, pero antes de la quimioterapia. Me explico. Por ejemplo, una persona, este es bastante pavloviano, recibe quimioterapia y después de la quimioterapia, la persona va a su quimioterapia, a su primera quimioterapia, y esto le genera náuseas. La próxima vez, una semana después o el mes siguiente, de acuerdo a su esquema, le toca la quimioterapia, pero cuando ya horas antes de la quimioterapia la persona empieza a tener náuseas. Es un reflejo condicionado, por eso les hablé de un reflejo pavloviano. A eso se refiere. Antes de la quimioterapia ya empieza a vomitar la persona por condicionamiento. Voy a poner acá. Entonces ven que el reflejo de la náusea viene, nuevamente voy a retroceder, por estímulos farmacológicos, por neurotransmisores, por estímulos intestinales que incluyen los procesos inflamatorios infecciosos, por estímulo a nivel de la faringe, por dolor, por sabor, por olor, etcétera, que incluso llegan, como ven, a centros superiores. ¿Ok? Generalmente estos estímulos tienen que atravesar la barrera hematoencefálica. El tema es que el CTZ, el centro quimioreceptor, el centro gatillo quimioreceptor, no tiene una buena barrera. Por lo tanto, es fácilmente estimulable y fácilmente generador de un vómito. Muy bien. Procesos que afectan al oído interno, como los aminoglucósidos, porque los fármacos como los aminoglucósidos afectan al oído interno y eso estimula el cerebelo y también puede estimular el centro de la emesis. Entonces, ¿qué intención tengo con mostrándoles este cuadro? Que es un cuadro de Goodman, que ustedes conocen bastante. Que para estimular vómito hay múltiples factores y múltiples vías. Por lo tanto, en algunos de ellos hay algunos receptores. Y si se dan cuenta, los que más se repiten en todos, o en la mayoría al menos,
Y siempre en primer lugar son estos de acá, que lo voy a resaltar. El 5HT3D2, el 5HT3D2, el 5HT3. Estoy hablando de los receptores HT3 de serotonina y los receptores D2 de dopamina. Entonces, son los principales neurotransmisores que pueden generar vómito cuando actúan sobre estos receptores. Pero ojo, ¿qué pasa si ustedes administran o bloquean el receptor 5HT3? Está bien, van a bloquear acá, van a bloquear acá, van a bloquear acá, pero hay otras vías que no están bloqueando. Por ejemplo, no podrían evitar náuseas por consumo de aminoglucósidos. No podrían evitar náuseas por estímulo de centros superiores relacionados al dolor o al sabor. Al olor, al olor y al dolor, perdón. ¿Ok? Entonces, no todos los fármacos actúan en el mismo nivel. Por eso que las náuseas, los fármacos no funcionan para todo tipo de náuseas. Listo, si esto está claro, la parte farmacológica es bastante sencilla porque son 2 o 3 grandes grupos que tienen que recordar. A ver, ¿cuáles serían? Acá están. Y siempre se dan cuenta que están en los primeros lugares. Los antagonistas de los receptores 5HT3. Receptores serotoninérgicos. Entonces, bloqueando estos receptores, ¿dónde está en el fármaco? Acá están bloqueando esto, están bloqueando esto, están bloqueando esto. Están bloqueando los receptores del CTZ, de la zona gatillo quimiorreceptora y del núcleo del tracto solitario y del tracto gastrointestinal. Por lo tanto, están bloqueando los principales centros donde se origina el estímulo para el vómito. Por eso el ondansetrón, que es un fármaco ya bastante conocido hoy en día, es el más eficaz. ¿Pero será eficaz en todo? No, porque el ondansetrón, como se dan cuenta, como no hay receptores 5HT3 en estas otras vías, se puede seguir generando estímulo emétrico desde los centros superiores, desde el cerebelo, desde la zona del oído. ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, el ondansetrón bloqueará, por ejemplo, las náuseas por anticipación, por memoria, por miedo, por olor y demás. No, no los va a bloquear. ¿Está bien? Generalmente para esto necesitan bloquear centros superiores y para eso necesitan usar, por ejemplo, benzodiazepinas, otro tipo de fármacos, ¿no es cierto? Listo. Esto es el cuadro que prácticamente resume todo. Los antagonistas de los receptores de dopamina. Ahí se encuentra, por ejemplo, la prometacina, la metroclopramida, entre otros. Porque bloquean la dopamina. Los agonistas de receptores cannabinoides, como el dronabinol, nabilone. Los antagonistas de los receptores de neuroquinina. Los receptores de neuroquinina son estos de acá. Un ratito borro. Los NK1, ¿logran verlo? En el núcleo del tracto solitario. Pero noten que los receptores de neuroquinina están en el núcleo del tracto solitario, no están en el CTZ, en la zona gatillo quimiorreceptora. Por lo tanto, inhiben parcialmente, ¿no es cierto? Parcialmente. Están los antagonistas de los receptores antagonistas de la histamina, los receptores H1. Acuérdense que los que eran H2 eran para la ranitidina, ¿no? Para la producción de ácido clorhídrico. Aquí se encuentra, por ejemplo, la ciclicina. Y ojo, aquí se encontraría como antagonista de los receptores de histamina el famoso dimenhidrinato, que ni siquiera está en este cuadrito porque en otros lugares casi no se usa. Se usan otro tipo de fármacos. Antagonistas de los receptores muscarínicos, como la iosina. Pero noten. Los receptores de muscarínicos están básicamente acá. Ahí está. Acá a nivel M1, a nivel de CTZ, ¿no? Entonces sí tiene cierta potencia. Pero, por ejemplo, no está
en en el estómago, no se encuentra. Entonces, si se trata de una enteritis por bacterias, por virus, probablemente no va a tener mucho efecto. ¿Mm? Entonces, vean que los grupos farmacológicos todos van a depender del lugar que van a inhibir, ¿no es cierto? Listo, aquí están algunos de sus usos más comunes, usualmente en la emesis inducida por drogas citotóxicas, sobre todo en la quimioterapia. Estos usan en la emesis también de las drogas citotóxicas, pero vómitos tardíos. Deben recordar, deben saber que los vómitos por quimioterapia pueden ser agudos, que son en el momento de la administración, y los vómitos tardíos, que aparecen a veces muchas horas después. Los antagonistas de los receptores de neuroquinina, estos se suelen usar en vómitos tardíos. La emesis vestibular. Vestibular se refiere a que por los mareos por movimiento. Ahí es donde son útiles los antagonistas H1, como el dimehidrinato, los receptores muscarínicos, etc. De todos estos, los más potentes, los más eficaces y que actúan en diferentes tipos de emesis, no en todas, son los antagonistas de los receptores 5-HT3, como el ondansetron. Y ahí está el área postrema, que es donde está el CTZ, ¿no? En el bulbo. Bien, entonces algo que ya prácticamente hemos conversado como manera de resumen, el centro de emesis recibe información, también recibe información del intestino por el nervio vago, a través del núcleo del tracto solitario, que era este de acá. Ahí está. Este del NTS. ¿No? ¿De dónde viene? Estímulo intestinal. Por estímulo faríngeo también. Por vías aferentes vagales. ¿Listo? A la corteza cerebral, el aparato vestibular, es decir, el centro de emesis puede estimularse por diferentes tipos de estímulos. La zona de disparo o zona gatillo quimioreceptora, el famoso CTZ, tiene receptores de serotonina, 5-HT3, de dopamina, D2, de acetilcolina, que son los muscarínicos H1, de neuroquinina, el NK1. Voy a ponerlo acá porque es importante, el NK1. Entonces, si quieren bloquear el CTZ, que es donde se origina la mayor parte de estímulos, necesitan bloquear estos receptores. Por eso se usan antagonistas HT3, antagonistas D2, anticolinérgicos, antimuscarínicos, antagonistas de los receptores de neuroquinina, etc. Y ahí se entienden los diferentes grupos farmacológicos, ¿no? El núcleo del tracto solitario, el NTS, es rico en receptores de encefalina, histamina, acetilcolina, lo que hemos visto. Vómito no es igual a náusea. El vómito es el acto físico de contracción muscular, ya sea el intestino liso, incluyendo el esquelético, para expulsar contenido gástrico. La náusea es la sensación. ¿Okay? No todos los fármacos que bloquean el vómito, no todos controlan las náuseas. Incluso después de haber controlado el vómito, la persona puede seguir teniendo náuseas, porque como se han dado cuenta, hay diferentes vías de estímulo. Los centros cerebrales de las náuseas. Centros cerebrales de las náuseas, estamos hablando de los centros superiores. Ya no estamos hablando de los centros una cosa es el centro de emesis para el vómito y otra cosa es el centro de la náusea, que ya incluyen el núcleo centro insular, cingulado, orbitofrontal, somatosensorial, cortezas prefrontales. Estamos hablando de niveles superiores. La náusea tiene un nivel superior. A esto me refiero. Los niveles de náuseas están más acá. Los niveles del vómito están más abajo. Por eso que bloquear vómito no siempre bloquea las náuseas. Muy bien. Generalmente las náuseas son como una reacción a medicamentos, a quimioterapia o, como hemos visto, a condicionamientos, a recuerdos, a olores, etc. Fármacos para controlar los vómitos no necesariamente reducen la sensación nauseosa. Y dentro de estos fármacos tenemos, por ejemplo, a los antagonistas de los receptores 5-HT3, los receptores de serotonina. Y aquí se encuentra el más representativo, un ratito me voy a la parte baja, el ondansetron, es el más representativo de todos. Entonces, estas láminas tratan de hablar del ondansetron.
o al menos de ellos. Son los fármacos más eficaces en el manejo del vómito postoperatorio o inducido por quimioterapia. Por supuesto que también funcionan en vómitos por infecciones intestinales. ¿Por qué? Porque también hay los mismos receptores en el estómago y el intestino, ¿cierto? Eh, También cuando son estimulados a nivel de la faringe, etcétera, porque también están esos receptores. Pero su principal uso y donde más se le valora a veces por el gran estímulo que genera la quimioterapia es precisamente contra esto, las náuseas por quimioterapia. Poco útil en el manejo de las náuseas anticipatorias y los vómitos tardíos. ¿Por qué? ¿Por qué no es útil en las náuseas anticipatorias o anticipadas, algunos le llaman? Porque a las náuseas anticipadas estimulan centros más superiores que no tienen este tipo de receptores. ¿Ok? Listo. Los receptores 5-HT3 están presentes en las aferencias vagales, en el NTS, en el núcleo del tracto solitario, y el área postrema. Ya hemos visto el área postrema, ¿no? La serotonina es liberada también por células enterocromafines del intestino delgado y estimula adherencias vagales y otros receptores. Aferencias vagales. Es decir, acá. Aferencias vagales en el intestino. Bien. Listo, el ondansetrón es el fármaco más representativo que tiene absorción rápida por vía gastrointestinal, se metaboliza a nivel hepático, tiene un gran metabolismo hepático por diferentes citocromos. Esto significa que si ustedes van a administrar ondansetrón, tienen que considerar las interacciones medicamentosas. El tiempo de vida media aproximada es 4 o 6 horas. El tema es, esto no significa que su efecto dure 4 a 6 horas nada más. De hecho, su efecto dura hasta incluso más de un día, más de 24 horas en muchos casos. Por eso que solamente se da una dosis diaria. Tiene larga duración, porque aun cuando su tiempo de vida media es baja, cuando ya bloquea los receptores HT3, los antagoniza, ya prácticamente está evitando el estímulo por varias horas. ¿Ok? Es útil en manejo de náuseas por quimioterapia, por radiación gastrointestinal, ya saben, porque a nivel del intestino también tiene estos receptores. Es útil en la hiperemesis gravídica, el ondansetrón. No es útil contra náuseas por mareos asociados al movimiento. Es decir, como es útil hasta para el cáncer, entonces ahora que me voy a subir a la montaña rusa, ¿verdad? Voy a irme a Disney, voy a irme a Orlando y me subo a la montaña rusa y previamente me tomo mi dosis de ondansetrón para no tener náuseas. No tiene efecto porque a ese nivel, a nivel del cerebelo, no hay ese tipo de receptores. Hay quienes actúan en el cerebelo, receptores bloqueadores, antagonistas de los receptores de histamina y los anticolinérgicos. Entonces, si van a subir a la montaña rusa, ¿qué tienen que tomar? Antihistamínicos, dimenhidrinato, su Gravol probablemente, no su ondansetrón. Es otro nivel, nada tiene que ver la serotonina acá. ¿De acuerdo, no? Se ha entendido. Combinación con dexametasona combina efectos. Mucho tiene que ver, ¿saben con qué? Estamos hablando de quimioterapia. La quimioterapia y en general los procesos neoplásicos tienen, cuando se administra radiación, quimioterapia, la muerte de los tumores genera un proceso inflamatorio. Ese proceso inflamatorio genera prostaglandinas. Esas prostaglandinas también estimulan el centro de emesis. Por lo tanto, los corticoides, usándose como antiinflamatorio, también reducen esa producción de prostaglandinas, reduciendo el estímulo nauseoso. De hecho, el ondansetrón o algunos parecidos se suelen administrar junto a dexametasona para potenciar el efecto. Una dosis administrada de 30 minutos antes de la quimio es eficaz. Pueden darlo vía oral o vía intravenosa. Hay unas formas de presentación de un análogo del ondansetrón que se llama el granisetrón,
que lo dan en presentación dérmica que dura hasta 7 días. Por supuesto que si dura 7 días también va a controlar las náuseas, los vómitos tardíos por quimioterapia, ¿cierto? Efectos adversos en general de los receptores, de los antagonistas de receptores de serotonina: estreñimiento, diarrea, dolor de cabeza, prolongación del intervalo QT, etcétera, etcétera, etcétera. Miren, algunos de los esquemas que se suelen usar en el vómito y la emesis por quimioterapia, dependiendo del riesgo, ¿no? Cuando hay bajo riesgo de emesis, a veces solamente usan fármacos, a veces una simple dexametasona, o una combinación de metoclopramida con difenhidramina, que es un parecido al dimenhidrinato, un antihistamínico, clorproperacina con lorazepam, básicamente para reducir la ansiedad, sobre todo, y ojo, que también actúa a niveles centrales superiores, ¿no? Etcétera. Pero vamos de frente a los moderados y de alto riesgo. Ahí es el ondansetron se usa para justamente moderados y severos. Siempre están como primera línea los antagonistas de los 5-HT3 y sobre todo en combinación, como les decía, con dexametasona, incluso con antagonistas de las neuroquinasas, neuroquininas. ¿Okay? Entonces son combinaciones a veces bastante fuertes que incluyen varios fármacos, incluso benzodiazepinas, ¿cierto? Porque la CMS y los vómitos por quimioterapia son bastante fuertes. Aquí tienen varios esquemas, pero quiero que sobre todo consideren las primeras líneas, ¿no? Los de elección, los de primera elección. En el moderado y severo se encuentran siempre los inhibidores o antagonistas de los receptores 5-HT3 con corticoides, y en algunos casos se mezcla de antagonistas de los receptores NK1 y benzodiazepinas. En algunos de los fármacos antagonistas de los 5-HT3, como el ondansetron, de donde viene, un derivado carbazólico, existe el granisetron, dolasetron, palonosetron, todos son altamente potentes. ¿Okay? Antagonizan los 5-HT3, hay otros más selectivos. El problema es que también antagonizan el 5-HT4 y eso tiene otros efectos en la motilidad intestinal que ahora lo vamos a ver en la siguiente sesión. Hay otros como el granisetron y el dolasetron que son más específicos, pero como ven no tienen aprobación por la FDA en ciertos casos, pero en otros países, en ciertas zonas de Europa se suelen usar. De todos, el que más se usa es el ondansetron. Algunos, como el palonosetron, tienen un tiempo de vida media de 40 horas. Comprenderán que su efecto antiemético puede durar incluso varios días. Se describe hasta 4 días en promedio. Las dosis, que no viene al caso ahorita memorizarlo, pero para que lo tengan en cuenta. ¿Ya? De todos estos, el ondansetron es de los más usados. Luego vienen los antagonistas de los receptores de dopamina, que era el otro grupo de receptores, ¿cierto? El mecanismo de acción, el primer mecanismo de acción de los antagonistas de dopamina es el antagonismo del receptor D2. Ya no es del HT3, sino del D2. En el CTZ, en la zona gatillo quimioreceptora, que reduce la liberación de neurotransmisores excitadores. Acá. Acá es su principal zona de acción. Esto. Puede actuar también a nivel del núcleo del tracto solitario, pero sobre todo es a nivel del CTZ, como ya hemos comentado hace un momento, ¿no? ¿Listo? Los fármacos representativos acá, ¿cuáles son? Clorpromacina, clorproperacina. ¿Son útiles en náuseas y vómitos por mareos de movimiento? Sí, aquí ya son más útiles y de origen gastrointestinal, o sea, no solamente es por quimioterapia. Pero el problema es que al bloquear los receptores de dopamina, traen efectos adversos, muy parecidos a los de, a los, a los, a la metoclopramida, por ejemplo, a nivel piramidal, como distonía, generan hipotensión. De hecho, está contraindicado en ancianos con psicosis por demencia, etc. Además de la clorpromacina, tienen acá también a las benzaminas, a la olanzapina, que son parte de este grupo farmacológico. Prácticamente se usan muy poco justamente por los efectos adversos que pueden generar. Tenemos a los antihistamínicos H1, ya no, ojo, no H2, la ranitidina es un H2, ¿no?
Los antagonistas de la histamina H1 son útiles para el mareo por movimiento y también para la emesis postoperatoria. Aquí por eso dan Gravol, dimenhidrinato, usualmente después de una cirugía, ¿no es cierto? Actúan sobre aferentes vestibulares, por eso tiene que ver con el mareo por movimiento y dentro del tronco encefálico. Ciclicina, meclicina, prometacina, difenhidramina, dimenhidrinato, pueden agregarlos, son ejemplos. Algunos tiene efectos anticolinérgicos adicionales que pueden ser útiles con otros fines, ¿no? El problema, como todo antihistamínico H1, es la sedación. Por eso es que muchas veces para controlar el vómito, cuando les dan Gravol, sobre todo a los niñitos, ¿no? ¿Qué pasa? Los duermen, ¿no? Y los duermen rapidito porque precisamente no hay una barrera hematoencefálica bastante madura todavía, ¿no? Entonces, este es uno de los efectos de los antihistamínicos H1. Bien, acuérdense acá al dimenhidrinato. Antagonista de los receptores de neuroquinina esa. No olviden que las náuseas y vómitos asociados con quimioterapia tienen dos componentes, una fase aguda y una fase retardada, o fase tardía, que es lo que comentábamos. La fase aguda usualmente dura 24 horas y la fase retardada puede aparecer incluso hasta el segundo o quinto día, o a veces después. Por lo tanto, no todos, generalmente los antagonistas de los receptores 5-HT3 como el ondansetron no son muy eficaces contra la MS, no son muy eficaces contra la emesis tardía. Para la emesis tardía debemos usar otro tipo de fármacos y uno de ellos son los antagonistas de la neuroquinina, de los receptores NK1. Y entre ellos tenemos, por ejemplo, al aprepitant. Tenemos al... Fue el nombrecito. Al aprepitant, al... estaba por acá el nombre. Un segundito. Al aprepitant, al rolapitant, netupitant, rolapitant y al aprepitant, ¿no? Que en nuestro medio se usan muy poco, casi no hay disponibilidad, pero deben conocer por lo menos bien claro acá los nombres, ¿no? Muy bien. Y tienen efectos sobre todo para dentro los vómitos tardíos, ¿no? Otros fármacos, los cannabinoides, que ha comentado, los corticoides como la dexametasona, las benzodiazepinas. Las benzodiazepinas básicamente tienen un efecto más que antiemético por sí solo, reducen la ansiedad. Y reducir la ansiedad es importante cuando estamos frente a vómitos persistentes, ¿no? Porque muchas veces la persona sigue vomitando, sigue estimulando sus zonas superiores de sus centros de náuseas y esto a veces sigue estimulando el centro de la emesis. Soluciones de carbohidratos fosforados, sueros glucosados, incluso son útiles en el manejo de las náuseas. La piridoxina, la piridoxina se usa mucho, sobre todo en pacientes gestantes, ¿no? En las hiperemesis gravídicas es bastante usado. La vitamina B6. La B6. Dentro de los benzodiazepinas, usualmente el alprazolam es uno de los más usados. Corticoides como la dexametasona, etc. Ok, bien, entonces con eso quiero volver a este cuadro para que noten sobre todo lo importante de este tema cuando hablamos de antieméticos es que recuerden sobre todo esto, los receptores que están implicados en los diferentes centros de estímulo, ¿ok? Y que es diferente a los receptores del cerebelo que generan náuseas por mareos por movimiento, ¿no? Por aminoglucósidos. El principal fármaco, el más usado, el más potente, son los antagonistas de los receptores de serotonina, 5-HT3. Muy bien, doctores. Entonces, con esto cerramos la sesión de hoy.
En la siguiente sesión tenemos programado hablar ya de prokinéticos, fármacos que se usan en el manejo de la motilidad intestinal. Bien, muchas gracias.